De modo que ya sin más dilación pasamos a la primera conferencia de este seminario sobre Perito en Lunas. Y yo tengo el honor, como otras veces, de presentar a José Carlos, a José Carlos Rovira. Lo conozco desde principios de los 90 y yo creo que José Carlos lo ha hecho todo, prácticamente, en el campo de la docencia, de la investigación y de la gestión universitaria y cultural. Bajo el auspicio doctoral de nada más y nada menos que Alonso Zamora Vicente, su carrera ha sido variada y completa. Empezó como lector en Florencia, en la cátedra del profesor Oreste Macri. Continuó en España en las enseñanzas medias, catedrático de instituto entre 1976 y 1986. Y terminó como catedrático de literatura hispanoamericana en la Universidad de Alicante. Ahora es emérito de esa universidad. En ella Rovira ha creado escuela, acrecentando con discípulos suyos la sección de literatura hispanoamericana, fundando revistas, colecciones monográficas, centros de investigación de la especialidad, lo que ha convertido, pero no ahora, sino ya desde hace tiempo, a la Universidad de Alicante en uno de los focos mundiales de estudio de la literatura latinoamericana. También fue vicerrector de su universidad a principios de este siglo, más o menos, no recuerdo las fechas exactas. Muchas universidades europeas y americanas han podido disfrutar de sus conferencias y de sus clases magistrales. Aunque le he oído varias conferencias, yo he podido recibir su magisterio, sobre todo mediante la lectura de sus libros. Cuando nadie hablaba de esa moda, estudios transatlánticos, Rovira ya transitaba por esa línea de investigación que yo siempre he reivindicado ante mis alumnos y colegas. Algunos de ellos están por ahí en la lista de asistentes. Por eso no solo ha editado a Rubén Darío o a Neruda, sino a Juan Gil Albert o a Hernández. Suya es la edición, como bien sabemos, de las obras completas del poeta oriolano, realizada junto a Carmen Alemany y Agustín Sánchez Vidal. Otros temas de sus libros y artículos dan cuenta de su variedad de intereses, desde la literatura virreinal, con importantes contribuciones sobre la censura y la Inquisición, hasta la poesía del chileno Raúl Zurita, pasando por cuestiones de identidad en la literatura del siglo XIX. Una vez más, y no te quito más tiempo, José Carlos, te doy la bienvenida a Córdoba, en este caso una Córdoba en versión virtual, más pobre, pero más abierta al mundo. Gracias, Joaquín, por tu presentación, como siempre, tan amable. El no estar en Córdoba me impide tomar algún fino después de la conferencia, pero en fin, otra vez será cuando pase esta situación que tenemos tan terrible, ¿verdad? Agradezco la invitación. Voy a hablar de Góngora entre poliedros y lunas en el primer Hernández. Es un título que desarrolla una vieja afición mía por Perito en Lunas. Fue hace años Manuel Molina, mi querido Manuel Molina, el que me insistía sobre Perito en Lunas, y recuerdo que hace 42 años publiqué, yo creo que uno de mis primeros artículos académicos que se llamaba Perito en Lunas, Elogio de Perito en Lunas, que precisamente apareció en Litoral, en la Litoral Segunda Época, y luego he dedicado además bastantes páginas al léxico de esta obra en mi libro Léxico y Creación Poética Miguel Hernández, que es del 83. Aunque ha pasado mucho tiempo, sin renunciar hacia nada de lo que he dicho, intento ahora dar otra perspectiva, incluso si es posible apuntar algún nuevo o aportar algún nuevo documento. En cualquier caso, estamos hablando de cuando Miguel Hernández tenía 19 años. Era un tiempo de agobiada inquietud el que vivía Miguel Hernández en esa edad, y durante toda su vida fue esa agobiada inquietud la que lo fue determinando. Gracias al panadero Carlos Fenol, su amigo desde el año anterior, publica el 13 de enero de 1930 en el pueblo de Orihuela su primer poema. Podemos imaginar la emoción de aquel joven que pastoreaba el ganado de su padre al hojear el ejemplar del periódico que llevaba impreso por primera vez un texto suyo, pastoril, que contiene palabras que son sencillas, es decir, en todo caso,
palabras que son sencillas y nos cuenta la historia del desamor de una pastora, cuyo nombre es Leda, abandonada por un pastor sin nombre, en un lamento amoroso que concluye con el suicidio de la mujer, narrando toda la historia en tercetillos octosílabos. Entre los primeros poemas impresos de los 100 adolescentes que conservamos y editamos, Nazareno, Horizontes de Mayo, La bendita tierra, La procesión huertana, los 3 sonetos a Juan Sansano o El canto a Valencia, son ejemplos de aquella poesía rural, local, costumbrista, de manifiesta sencillez expresiva y de manifiesta sencillez métrica. Hasta incluso diría de evidente simplicidad de un aprendiz de poeta que llega a ver hasta 40 textos de este tipo impresos en el ámbito provincial entre este año 1930 y 1931. En ese tiempo es cuando afianza y amplía sus lecturas, gracias, como sabemos, a Ramón Sige y al canónigo Almarcha, empieza a recorrer contemporáneos, empieza a recorrer con fuerza clásicos, Góngora está entre ellos, que le serán determinantes. Góngora, Calderón, Quevedo, Garcilaso empiezan a ser leídos en estos años. Lee también revistas que llegan a Orihuela, entre ellas Verso y Prosa, edita en Murcia entre 1927 y 1928 Juan Guerrero Ruiz, y cuyo papel, con todas otras revistas, con la Gaceta Literaria, con varias revistas más, claro, es fundamental, como sabemos, para el desarrollo de la generación del 27, de lo que llamamos generación del 27. A Juan Guerrero Ruiz le apoyó un joven catedrático, Jorge Guillén, que estuvo durante un poco tiempo en la Universidad de Murcia. Le apoyó para que tuviera contactos y relaciones con los otros poetas que conocemos como del 27 y con otros más. En el número 3 de la revista debió leer Miguel Hernández aquella invitación de Gerardo Diego en la que le dice a Alberti, a quien dedica el poema escrito en septiembre de 1926, le dice: para honrar a don Luis, las singulares tareas repartimos. A ti toca sonsacar a los cultos de sus lares, a los nietos de Góngora convoca. Y continúa diciendo que le dirá el nombre de los gongorinos, que metaforiza a continuación, para concluir que son 150 de leales. Apostilla luego el poema con una nota en la que Diego afirma que ya son falange los poetas que se aprestan a secundar a don Luis. Leídos este poema y nota por Hernández, leídas las páginas de los 12 números de la revista, en la que Góngora era una referencia continua, pero también en esa revista aprende nombres como el de Rafael Alberti, Gerardo Diego, Jorge Guillén, Federico García Lorca, Manuel Altolaguirre, Ernesto Jiménez Caballero, José Bergamín, Pedro Salinas, Vicente Alexandre, etc., junto a la lectura de textos que son relevantes en algunos casos, como luego intentaré recordar rápidamente. Creo que en esta revista, junto a otras referencias inmediatas, está uno de los orígenes de la transformación poética que Hernández inicia en 1931. Javier de Revenga realizó un trabajo muy riguroso sobre la revista Verso y Prosa y simplemente lo recuerdo como una referencia imprescindible. Hernández, yo diría que gracias a Verso y Prosa y a sus lecturas, abandona la poesía rural e ingenua para trazar un camino con el que quería avanzar a una nueva complejidad poética en la que iba a asumir el gongorismo vigente en el 27, en el centenario, iba a significar también empezar a conocer este nuevo esfuerzo, lo que estaba haciendo la joven poesía en España. El neogongorismo es esa conjunción, pureza poética, ideas que proceden de la nueva poesía joven de España, que son las que aparecen en este Hernández inicial. Me voy a plantear ahora una cuestión que creo que es importante, porque en todo caso creo que con ella intento plantear cuál es la relación que Miguel Hernández tiene con las imágenes que va creando. Pero luego antes planteándome si el primer poema gongorino fue
como puede ser, como explico a continuación, no lo sabemos con seguridad cuál es el momento de escritura de la elegía media del Toro. Si hacemos caso a José Martínez Arenas, como lo hace el biógrafo principal de Hernández, José Luis Ferris, el poema estaba escrito en septiembre de 1931, o sea, antes del primer viaje de Hernández a Madrid. Y sería el poema que estrena con una lectura en el Casino de Orihuela. El biógrafo nos narra que en septiembre de 1931 Hernández visita con Ramón Sigé al abogado y exalcalde de Orihuela, José Martínez Arenas, que le facilita el camino para leer un poema y hablar sobre él, publicándolo en el Casino de Orihuela, un espacio social al que, como sabemos, le sería difícil acceder de otra manera si no era por esa recomendación. Es en octubre cuando realiza aquella lectura que Martínez Arenas recuerda que fue con una pizarra donde Hernández desarrollaba gráficamente con la tiza en la mano sus imágenes. Posteriormente, no sé si Francisco Díez o Rafael González le hicieron carteles para seguir mostrando su poema. Posiblemente pudo haber 2 carteles, pero en todo caso es una cuestión que no nos importa ahora mismo demasiado. Francisco Díez le hará un cartelón, como decía, como los de feria, para explicar en otros lugares las imágenes del poema, cuyo hermetismo e inicio de mímesis gongorina parece evidente. Para otros recitales, con este mismo poema, aparece otro profesor de instituto de dibujo del Instituto de Orihuela, Rafael González, confeccionando el cartelón que utilizaba, y esta vez sí que seguro que Rafael González, porque está anunciado en el tarjetón, del recital que da en Cartagena con la elegía media del Toro a primeros de enero de 1933. El cartel se perdió en un tren en su regreso de Cartagena en 1933, como comunica Antonio Oliver en una carta. Pero el recital primero de Orihuela, para este recital, realizó copias del poema en papel Biblia con el fin de entregarlas a los asistentes. Una de las copias sirvió para que Martínez Arenas lo publicase en su libro autobiográfico. El poema además tiene un esbozo y un manuscrito cuya característica más relevante es que Hernández va dibujando al lado de su texto 10 imágenes que debieron ser apuntes para su actuación en el casino en la pizarra y también para la realización del cartel. Se está viendo la elegía media del Toro con sus dibujos al lado, insisto, es la forma de lo que voy a... Bueno, también quiero advertir una cosa. Si el poema fuera de un tiempo posterior, y así lo considerábamos los editores de la obra completa, Carmen, Agustín Sánchez Vidal y yo mismo, sin embargo, José María Barcés mismo indica que es de un tiempo posterior, sin afirmarlo con seguridad en su libro sobre el mundo taurino, Miguel Hernández. Pero simplemente tendríamos que trasladar a ese tiempo, a la época ya de final de escritura y publicación de Peritón Lunas, lo que voy a decir y mostrar a continuación. Es el manuscrito y sobre el cual quiero comentar algunas cosas. Ahora desaparece mi imagen durante unos tiempo, en fin, es mejor lo que van a ver que mi imagen, porque vamos a ver una idea que yo creo que es central. Hernández ha hermetizado su poesía, ha hermetizado con un recurso entre lo popular, como recordaba Joaquín antes, y también lo gongorino y la tradición popular de Góngora, ha hermetizado su poesía, y si al hermetizar su poesía busca restaurar los significados de la imagen mediante el dibujo. Y vamos a ver a continuación algunos dibujos y algunos comentarios sobre lo que les estoy planteando. Y vamos a ver fragmentos del poema como aparecen clarificados. El poema comienza: aunque no amor ni ciego, Dios arquero, te disparas de ti si comunista has salido rojo del torero. Bien, yo creo que la referencia que he leído, que no está en el verso que cito, es porque Miguel Hernández está mezclando lo actual, el mundo actual comunista, el Partido Rojo del Torero. No tiene nada que ver ideológicamente Hernández con ese mundo que será suyo luego, pero sin embargo
Hernández está buscando la actualidad que en Peritos Lunas va a ser frecuente. Por ejemplo, recordamos el problema de los abortados por violación, uno de los dramas de Peritos Lunas. Y comento rápidamente, aunque no amor ni ciego Dios arquero, el dibujo de Hernández que están viendo no es Cupido este Dios arquero, es una metáfora, la forma de media luna del arco, que había leído Miguel Hernández por aquellos días en Góngora, en el romance de Angélica y Medoro, nombres orlandianos muy presentes en el Hernández inicial, a través de un diccionario de mitos, quizá el mismo Góngora. Recordemos todos Gala el africano, su vestido expira olores, el lunado arco suspende y el corvo alfanje de polen. Donde nos hemos dado cuenta ya que el dios arquero lo es por el lunado arco, algo tan sencillo como los cuernos del toro, que sin embargo estarían también atraídos, la imagen estaría también atraída por quien sin duda ha leído con provecho La Soledad Primera. Era del año La Estación Florida, en que el mentido robador de Europa, media luna las armas de su frente y el sol todos los rayos de su pelo, luciente honor del cielo, en campos de zafiro, paz estrellas. El toro, dios arquero, no es otra cosa que una transposición concentrada y metafórica del Zeus de La Soledad Primera. El arco son los cuernos que ha dibujado para que lo entendamos. Pero además se dan cuenta de que los dos referentes de Góngora y su metáfora de los cuernos del toro son la luna, la media luna para ser más preciso. Hay otra imagen siguiente, insisto que no voy a salir de las imágenes ahora, quiero mostrarles 8 imágenes seguidas. La imagen corresponde a los versos que tienen en pantalla y que creo que pueden leer. Heraldos anunciaron tu prevista presencia, como anunciaron a la aurora en cuanto la pidieron a la vista. Los heraldos están reducidos a un clarín, que es el que explica la imagen de heraldos y el que explica la presencia, la aurora, la vista del toro. Siguen ahora la imagen de los picadores. Estamos en el recorrido, la elegía media del toro es un recorrido de una corrida, pero siguen los picadores fundidos a muchas cosas. Presencia de Júpiter, Europas cabalgadas acomete, y a pesar de la que alzan picadora, posición de bríos y monete, inquiridor de sangre, hueso y remo, dolorosas las hace de Albacete. Bien, estamos ante una imagen que el picador se mezcla con el rapto de Europa. El picador es el esbozo que preparó para el poema. En el esbozo que preparó para el poema, quiero decir, aparece con el yelmo de Mambrino. Aquí ha construido la imagen y donde el picador no sabemos si lleva el yelmo de Mambrino o el habitual castoreño. Pero en fin, en todo caso insisto que la referencia cultural precisa está apareciendo aquí con fuerza. Otra imagen de la capa que atrae al astado, una capa te imanta con su extremo, el que por un instante la batiera, devuelve con temor su polifemo. El polifemo sinécdo que aquí del ojo y el torero aquí pues recibiendo con miedo también, con algo de miedo al torero atraído por su capa. Otra imagen de la suerte de banderillas sigue. Estamos por lo tanto con un recorrido absoluto de una corrida. Invitación de palo y papelillo en los medios citándote, de apena de colorines saltos el morrillo. Y sigue otra metáfora en la que tambor y arena consiguen su representación. Saturno, el planeta de los anillos, por cierto, hizo una lectura inteligente, José María Balcells, de la influencia que pudo tener en el poema El torero caracho de Ramón Gómez de la Serna. Aunque yo pienso que, aunque hay referencias, por ejemplo, como la de los anillos, en la plaza de toros, como tambor tu piel batida suena y tu pata anterior posterioriza el desprecio rascado de la arena. Y sigue diciendo, por tu nobleza se musicaliza el Saturno del sol y piedra, que sería la imagen de los anillos de la plaza de toros, insisto en la lectura de José María Balcells, inteligente, pero yo no pienso que haya seguido tanto el torero caracho, sino que Hernández conoce el mundo taurino. Y luego, con un simple trazo, reconstruye la metáfora de los aplausos.
Con tu rabia sus gracias origina, cuántas manos se dan de bofetones cuando la suya se junta con tu esquina. Por último, la arrodillas sus iluminaciones y mientras todos creen que es por valiente, por lo bajo te pide mil perdones. Insistía José María Balcells que la imagen final de arrepentimiento y de pedir perdón al toro al cual acaba de matar está también en el torero Caracho de Ramón. Bien, Hernández, consciente de la dificultad de su construcción metafórica, resuelve, por tanto, en sencillos trazos, en dibujos que reconstruyen el significado, su hermética escritura poética. Y esto lo planteo aquí porque lo vamos a ver también en Peritos Lunas. Primer viaje a Madrid, gongorismo y vanguardia. El 30 de noviembre de 1931 inicia su primer viaje a Madrid, donde realiza una estancia difícil que dura hasta el 13 de mayo de 1932. Son casi 6 meses de vida en la capital que serán intensos por dificultades, encuentros, rechazos, alguna acogida. José Luis Ferri ha trazado bien en su biografía el decurso biográfico de unos meses que llegaron a ser angustiosos por la pobreza, hasta llegar incluso hasta casi la miseria. Hernández es entrevistado por Ernesto Jiménez Caballero para la Gaceta Literaria, por Francisco Martínez Corbalán para Estampa, obtiene sobre todo la imagen de poeta pastor, que responde a las publicaciones adolescentes, que son las que él ha llevado a Madrid en aquellos días de búsqueda de trabajo que no obtiene, de requerimientos de ayuda a Concha de Albornoz y Jiménez Caballero, que son los más ilustres personajes a los que ha podido dirigirse, de ayudas esporádicas de los amigos de Orihuela que le mandan dinero alguna vez. Hernández tiene un destino frecuente, la Biblioteca Nacional, a donde lee todo lo que puede. Y yo he trabajado últimamente varias veces sobre apuntes que va tomando en ese tiempo y que significan los referentes culturales en los cuales está entrando este muchacho. A su regreso a Orihuela, continúa lo que ya había iniciado en Madrid, la escritura de octavas reales y décimas. Las décimas proceden de una pasión guilleniana que le ha surgido, y las octavas reales pues es en todo caso su homenaje a Góngora de una forma explícita. Prepara un libro que será el primero y esencial en su carrera literaria. Ha conocido en su casa de Murcia a Raimundo de los Reyes, director de la editorial de La Verdad, y le ha planteado la edición de un libro de poemas. La editorial tiene varios problemas legales en esos momentos, tiene una suspensión gubernamental acusada del apoyo al golpe fallido del general Sanjurjo, la Sanjurjada del 10 de agosto, pero en octubre está ya permitida de nuevo y el 3 de noviembre de 1932 Hernández escribe a Reyes una carta en la que le pregunta primero si ha recibido los originales de los poemas que le ha enviado. Y le anticipa un título para el libro. He hallado otro título que me parece más feliz, más breve y sencillo y que creo explica mejor el libro, Poliedros. Poliedros es desde luego un título no accidental, pues hay además un manuscrito que contiene 40 primeros versos de octavas y 2 dibujos de Hernández, una figura geométrica sin acabar y un poliedro convertido en cometa, sostenido por un hombre. Más el título en letra mayor. Notas biográficas de algunos críticos intentan explicar, yo creo que sin mucha fortuna, el nombre a través de caminos extraños. La relación de octava y octaedro, las caras de un prisma de cristal para determinar el número exacto de las octavas. El manuscrito al que me refiero es el que van a ver a continuación. El manuscrito está publicado, los materiales estos los publiqué en las actas del centenario de Miguel Hernández, de la Biblioteca Nacional, en las actas, no, en el catálogo de la exposición La Sombra Vencida, donde por cierto colaboraron Javier y Carmen Alemán en ese catálogo de la exposición donde tiene los documentos que les estoy enseñando ahora. Poliedros es este manuscrito y voy a decir algunas cosas sobre el origen del título. En todo caso, podemos encontrarlo hasta concretamente en la tradición vanguardista que Hernández ha empezado a conocer.
donde el cubismo habría implementado la perspectiva objetual y geométrica, ampliada además por los ultraístas. Hay títulos que responden a esta perspectiva. Imagen de Gerardo Diego, La rueda de color de Rogelio Buendía, Hélices de Guillermo de Torre, Hélices es también el libro fundamental, La sombrilla japonesa de Isaac del Bando Villar, Han olvidado Isaac del Bando, Bordón de Manuel de Peña, El ala del sur de Pedro Garcias, Ancla de Emilio Monteiro, o títulos de poemas de Rafael Cansino Sassens como El viaducto ávido y quieto, La glorieta incesante. Poliedros surgiría de esa conjunción imaginativa en la que buscaba sin duda Hernández un título vanguardista para sorprender al lector, luego entremezclando sus imágenes con enigmas basados en la acumulación de metáforas, el hiperbatón, la complejidad sintáctica de una escritura que rehiciera con elementos vanguardistas al poeta cordobés. Mencionaremos también para el título concretamente, en la propuesta del ultraísmo, el manifiesto en el que Rafael Cansino Sassens comenta en diciembre de 1920 el manifiesto fundacional que había hecho 2 años antes, el vertical de Guillermo de Torre. Con palabras que dicen así, y voy a recordarlas, es importante ver la palabra en un contexto que Hernández podría conocer, también podría no conocer. Dice Guillermo de Torre, la actitud vertical impone una rigidez hierática, ya excesivamente estilizada por todo el arte antiguo, y que es como una dictadura impuesta por el espinazo. Un arte verdaderamente moderno ha de ser más ágil y óptimo. Pero, en fin, la actitud vertical es aquella de la que se deducen los 4 puntos cardinales y las 4 sombras que viajan en torno a la estatua inmóvil. Es la condición primera que se quiere para orientarse y para engendrar en rotaciones sucesivas el poliedro total. En este sentido, está bien como actitud inicial de un poeta joven. El poliedro total, generando desde una rotación sucesiva de la vertical, era una metáfora absolutamente atractiva para un título y para un poeta joven, aunque no podamos asegurar que Hernández conociera este texto, aunque por su avidez y su pasión podía conocerlo. Hay varios más en la época. Yo recuerdo que Guillermo de Torre, para definir, a propósito de su poema Torre Eiffel de Hélices, diferenciarlo del poema Torre Eiffel de Huidobro, que era el que decían que él respondía, pues habla de que lo suyo es un poliedro de imágenes. La palabra estaba presente en los años 30, desde los años 20, y sigue para rastrear señas vanguardistas determinantes desde el ultraísmo. Por otra parte, el manuscrito que están viendo es sumamente interesante. Algunas personas pensaron que era el manuscrito de Brito Lunas con otro nombre. Pues no son 40 octavas que Hernández ha ordenado con el título de Poliedros, y por los que explicaré ahora pueden tener el orden con la que Hernández le ha hecho un primer envío a Raimundo de los Reyes el 3 de noviembre de 1932, sin el título del libro todavía. Es el que luego bautiza como Poliedros. Las ha escrito, concluido, ordenado desde su regreso a Orihuela el 19 de mayo. Voy a mostrar ahora un cuadro que he realizado y demuestra la intensa transformación que el libro, que se iba a llamar Poliedros, tiene con el resultado final que se editó, con Perito en Lunas, en la disposición de las octavas y en las que quitó de la primera propuesta para cambiarlas por otra. Recordemos además que Poliedros contiene 40 octavas solo con sus primeros versos iniciales indicados, y Perito en Lunas 42, pero además no coincide ninguna en su orden, pues esta es la relación que establece. Y ahora muestro más cerca Contra Nocturna Luna, el número 1 del manuscrito de Poliedros, que es Noria en Perito en Lunas, sin título como sabemos, es la 32 en Perito en Lunas. Al galope la tierra, el número 2 de Poliedros es la 7. El 3, Subterfugios de luz, es la 8, perdón, es la 6.
El 4, Coral canta una noche, que es Huevo, 34. Bien, si vemos esta relación, podemos decir que son dos libros diferentes, Poliedros de Perito en Lunas. Pero además diré algo más que es importante. El manuscrito está identificado, como hemos visto, con la figura geométrica que es una cometa. Contiene 40 versos iniciales de octavas, resumo, las que 32 fueron a parar a Perito en Lunas con un orden absolutamente diferente al que los títulos mantenían en el manuscrito primero. 8 las anuló en una carta que manda, que ahora citaré, a Raimundo de Torre, y 10 aparecieron nuevas en la obra de 1933. Plantearnos si son dos libros diferentes, entonces, o el camino para la elección definitiva nos llevaría quizás un tiempo de lectura largo. En primer lugar, leer las octavas con el orden que tuvieron en Poliedros. Leerlas como otro libro que me devolviese otros sentidos es lo que he intentado. Y me devolviese además otros estímulos que Perito en Lunas, del que divergen mucho, como hemos visto. Pero el carácter de fragmentos, sobre todo objetuales, que tienen las octavas, tanto de la primera propuesta como de la segunda, la definitiva, no permite desde luego el encuentro con otros sentidos muy diferentes. Poliedro era una propuesta de libro diferente, pero la individualidad de cada octava no permite una apreciación de libro diferente, sino solo una modificación fragmentaria del orden de lectura. Con otra perspectiva y desde otra mirada, es lo que explicó muy bien Gerardo Diego, que quiso considerar inicialmente Perito en Lunas como un poema, y sin embargo decía y aclaraba, que fue en 1960 cuando escribe un artículo importantísimo: he dicho poema, y en rigor apenas lo es, sino más bien haz de poesías levemente unidas, una constante intencional y una cierta preferencia por la presidencia de las lunas, ya en sí mismas, ya aludidas como imagen de esto o de lo otro, sandías, cornamentas, navajas. Y esa es la primera dificultad que el lector ingenuo se topa para cometer el libro, la de entender que ha de tratarse de un solo poema continuo. Pues bien, a pesar del orden diferente, las 40 octavas de Poliedro y las 42 de Perito en Lunas no son un solo poema continuo, sino un fragmentario, desgranar la realidad en poemas de manifiesta autonomía, en una poesía, decía Gerardo Diego, alusiva y antianecdótica, aspirante a la poetización por la esencia, en un proceso que marcha, decía Gerardo, de lo concreto al abstracto. Otra cosa la representan las octavas que han visto que estaban en rojo en el cuadro. Son las excluidas por Hernández en una carta del 9 de diciembre a Raimundo de los Reyes, repitiendo lo que ya había pedido en otra carta 3 días antes. Le dice de nuevo que quite del libro 9 octavas, que son las que están marcadas ahí en rojo, que están con el mismo orden del manuscrito de Poliedros. Menos la primera excluida, que no cita, y las dos últimas que no retira, es demasiado poco maniquí, la 29, que es espantapájaros, ni fría con prolongación, colmillo incluso, la 35, que es crimen pasional, que no la retira de Perito en Lunas. Hernández está construyendo y variando su libro continuamente. Javier Díez de Revenga se planteó en dos interesantes trabajos las razones de la exclusión de algunas octavas de las del primer envío. Y una de las constantes que afirma es que excluyó sobre todo algunas de las que eran redundantes en la metaforización de la soledad del campo y el placer solitario, es decir, la masturbación. También alguna vinculada a esa escatología o prológica, aunque mantenga algunas vinculadas a estos dos temas en la edición de Peritos, por ejemplo, la escatología del retrete, etcétera, etcétera. No sabemos, en cualquier caso, cuáles fueron sus razones últimas. No podemos reconstruir el proceso de transformación hasta Perito en Lunas, más allá de las que afirma en la carta del 6 de diciembre a Raimundo de los Reyes. Perdone, dice Hernández, amigo mío, pero es que quiero, ya que voy a publicarme,
hacerlo con lo mejor mío. Y por eso trabajaba duramente los textos, los reescribía, los variaba. Carmen Alemán, que va a hablar a continuación, me imagino que también sobre esto, ha dedicado excelentes trabajos a los manuscritos y su evolución, a ese desafío de la escritura desde sus comienzos. Yo volvería a una síntesis que ya creo que hice alguna vez. Un mundo objetual, natural y cotidiano, se enlaza a la metáfora gongorina, a veces a la vanguardista, consiguiendo en enigmas. Sánchez Vidal insistía en enigmas, acertijos, los llamó Gerardo directamente, acertijos procedentes del acertijo popular, los poemas de los que anula el título, que luego sabemos que afortunadamente Hernández dictó a Miguel Andreu Riera con el fin de que su ejemplar le sirviese para la comprensión de los poemas, ejemplar que nos ha servido tras el descubrimiento de esto por Juan Cano Ballesta, nos ha servido a todos. Recordemos que Sánchez Vidal realiza el primer trabajo afortunado de explicación de significados en 1976, después de otros fallidos. En el proceso de realización del libro, la octava 25 de Poliedros pasa a ser la 35 de la obra que se publica en enero de 1933. Es la que se llama Horno y Luna, en la que Hernández se plantea el dilema entre la hogaza, la luna de la era dorada, alcanzadiza, que está en el horno, que es el constante estío de ceniza, y la luna imposible, la poesía. Y se debate entre la hogaza, lo material, y su deseo por la poesía, sobre hacia cuál luna dice haré carrera, para resolver en los versos finales hasta el título del libro. O tú, perito en lunas, que yo sepa que luna es de mejor sabor y cepa. Perito en lunas fue un acierto de título por la modernidad del término. Por la identificación de este peritaje metafórico en el que la luna puede ser, aparte de la imagen natural de la misma, los cuernos del toro, la sandía, un pozo, los pechos de la mujer, la granada viva, un retrete, la noria, las ubres, una navaja, una hogaza, significados múltiples a través de veintitantas insistencias en el libro en el que afirma la naturaleza y lo cotidiano lunado como forma lunar persistente y permanente. Consciente de lo enigmático de sus palabras, de la difícil interpretación de las mismas, Hernández resuelve otra vez como dibujo el significado de algunas octavas. Y además es curioso porque estos dibujos, si leemos el texto con la imagen que preparó y que no utilizó luego, posiblemente lo hizo para ilustrar los poemas en la edición del libro, que no contemplaba que tuvieran dibujos, entenderemos su significado a pesar de su construcción hermética. Vuelvo a los dibujos, que insisto, están publicados en La sombra vencida. Son estos dibujos sobre el patrón de vuestra risa media. Insisto en que son importantes porque, por ejemplo, sobre el primer dibujo, sobre el patrón de vuestra risa media, estamos viendo la risa media en las granadas, que son las que devuelven el significado a la hermetización que realiza Hernández en su lenguaje. El patrón de nuestra risa media es también el corte de perfil y de frente que reproduce el dibujo de Hernández. O el significado de reales alcancías de collares, para hablar de los granos de la granada, creo que metafóricamente es afortunado. Yo creo que no voy a comentar las otras, Sandía, como estarán publicadas cuando se aparezcan o están en el catálogo La sombra vencida. Creo que lo importante es que estos dibujos responden con absoluta claridad al significado hermético que las palabras tienen. Y Hernández, a través del dibujo, ha pensado, por lo tanto, que puede aclarar su hermetismo y su lenguaje. La rosada, por fin, Virgen María, Arcángel Tornasol y de Bonete, dentado de amaranto, anuncia el día, en una pata alzada un clarinete, la pura nata de la galanía, es este barba roja, lo roquete, que picando coral y hollando suma a batallas de amor, campos de pluma. La intertextualidad de Góngora aparece varias veces y además este verso, digamos, que le apasionaba tanto a Darío, a Verlaine y a Miguel Hernández.
Bien, la serpiente como dibujo, las que hemos visto. Estos dibujos los regaló luego a Francisco Díaz. Bien, he señalado verso y prosa, la revista murciana, como uno de los orígenes de la importancia de Góngora y el gongorismo para nuestro poeta. En otros trabajos señalé también la importancia que esta revista tuvo para anticipar en 1931 el conocimiento de los del 27. Principalmente en un primer momento de Jorge Guillén, cuyas décimas imita, cuyo cántico, publicado en 1928, como sabemos, copia hasta en 10 o 11 cuartillas en los papeles de 1932 con una caligrafía minuciosa y minúscula, y cuyas traducciones, bueno, ¿por qué copia Jorge Guillén? Me preguntó alguna vez, ¿por qué copia cántico? Pues porque no tenía dinero para comprarse libros, y don Jorge, con el cual tuvo una correspondencia a propósito de Miguel Hernández, no hubiera salido, se lo hubiera mandado, porque don Jorge era un personaje generoso y bueno. Bien, también Jorge Guillén, que hace traducciones en verso y prosa, le lleva a fijarse nada menos que en Paul Valéry, y también le lleva a mantener una idea, que es que los poetas traducen. En el número 4 de verso y prosa aparece una traducción de Guillén, de Le Grenade, de Paul Valéry, y de Guillén y de Valéry hay citas también de las Granadas de Paul Valéry, abriendo poemas de la obra. Y también el motivo de las Granadas de Paul Valéry tendrá que ver con el poema que se llama. Por eso, en las dos cartas citadas a Raimundo de la Torre, el 6 y el 9 de diciembre, le pregunta a Hernández, le anuncia si ha recibido ya su traducción del Remero de Paul Valéry, para que la publique en Sudeste. Hernández hace traducciones del francés, ahora sale un capítulo muy ampliado en un libro que se llama El taller literario de Miguel Hernández, que publican en Jaén, y bueno, pues hace traducciones de grandes poetas, se atreve con Apollinaire, con Mallarmé, con Rilke, incluso con los poemas franceses de Rilke, con Cocteau. Bien, yo no lo digo ni dedico un capítulo a esto por el valor que estas traducciones tengan, es solo testimonial, sino por el esfuerzo de lenguaje que con un francés dificultoso estaba realizando el poeta. 1932 fue sobre todo un año, por lo tanto, de esfuerzos. Esfuerzos en el neogongorismo, en el que don Luis viajaba por la vanguardia, en su mímesis guilleniana, en las traducciones y apertura a la gran poesía francesa también. Aquellos esfuerzos se plasmaron en la aparición a comienzos de 1932 de un libro difícil, Perito en Lunas, que significa sobre todo una voluntad de escritura con la que obtiene hallazgos de lenguaje importantes, duraderos. Siempre recuerdo un poema muy conocido del último periodo, muy trágico y muy bello, cuando oímos, por ejemplo, Las nanas de la cebolla, en aquellos versos que dicen: una mujer morena resuelta en luna se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te tragas la luna cuando es preciso. Vuela, niño, en la doble luna del pecho. Es muy difícil no recordar la octava gitana de Perito en Lunas, la 29, domesticando a mimbres con ronces, más con las bridas de los ojos sueltas, estas lunas que esgrimen siempre a oscuras las armas blancas de las dentaduras. Por cierto, se habrán dado cuenta que en esta octava, junto a la luna pecho, está la dentadura arma, que también encontramos en las nanas, cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego correr dientes abajo buscando el centro. La octava ubres, manantiales de lunas las mejores, o la octava 31, la octava plenilunio, a 6 albas más 2 te restan plenas, primero en cueros desde medio arriba. Yo creo que lo más importante es que las imágenes de Perito fueron centro de organización de su lenguaje y de crecimiento de su lenguaje y de despliegue de su lenguaje y de su pasión por la escritura. Y eso que hace muchos años me dediqué a estudiar hace más relevante su primera inversión en el neogongorismo y en los esfuerzos coetáneos y múltiples que he citado. Por cierto, Joaquín Roses comentaba al principio con buen criterio y con juicio, porque Joaquín Roses siempre tiene buen criterio y buen juicio, con Góngora y con tantos más,
comentaba que sobre Perito en Lunas se han hecho hasta bromas que yo diría pesadas y que yo nunca he leído, he reído. Recuerdo un poeta, no voy a citar nombres, hoy estoy, esto del COVID me tiene aislado y no voy a citar nombres para no comentar. Pero un poeta hablaba de gongorrinadas, Perito en Lunas como gongorrinadas, eso en el año 92, en un congreso que yo organizaba, vamos, yo y mucha gente, en Alicante. Otro, haciendo una broma, pensará más fina, otro poeta ha dicho que a lo mejor debía llamarse Perito en Lanas. Sí. Bueno, yo creo que dejémonos de tonterías. Por este esfuerzo que he intentado recorrer, Hernández debía ser el patrón laico de la enseñanza del español por el esfuerzo. Gracias. Bueno, tenía gente aquí, pero... Bueno, los aplausos para aplaudir hay que activar micrófonos y tendría que dar la presentadores a todos. Puedo compartir contigo algunas impresiones que han ido dejando en el chat, en la conversación. Qué bueno, por ejemplo, o Ana Capilla, qué bueno, Catalina Iriescu, espléndido José Carlos, como nos tiene acostumbrados, aplausos, o más bien manos que serán de bofetones. Gema Fernández, genial. Renato Guisado Yampi, excelente. Manolo Marcos, amenísima, muy interesante. Aníbal Segovia, muy bueno. Muchas gracias. Bueno, gracias. Me abruma. Vamos, te digo solo... Bueno, y siguen, siguen, pero no podemos estar aquí todo el tiempo con esto. Christopher, muy interesante, gracias. Enrique Ortiz Aguirre, que fue compañero nuestro en el Congreso de hace un año. Soberbia interpretación hernandina bajo la luz de Góngora. Raquel, magnífica exposición. José Carlos, qué gusto escucharle siempre y seguir aprendiendo. Gracias. Ana Capilla, muy buena exposición, fruto de un trabajo inmenso. Gema Fernández, muchas gracias. Se ha hecho corto. Ignacio Alba de Gallón, precioso esbozo de la lectura de una nocturna ave para confeccionar su nocturna luna. Y bueno, podríamos seguir. Yo voy a felicitarte como implicado en este montaje, ¿no? Sobre Perito en Lunas. Sabía que no me equivocaba, lo tenía muy claro. Y me ha encantado, ¿no?, cómo has trazado esos testimonios preliminares, intentando siempre conectar la imagen y la poesía desde ese importante precedente que puede ser la elegía media del Toro, que él explicaba también a partir de una serie de imágenes, ¿no? El cotejo entre Poliedros y Perito en Luna me parece fascinante y un capítulo importante de lo que sería un estudio de crítica genética, ¿no? Disciplina de la cual tanto sabe, ¿no?, tu compañera Carmen Alemán, ¿no? Su reciente libro importantísimo, ¿no?, El desafío de la escritura, sobre Miguel Hernández, y sobre el cotejo de versiones preliminares y versiones definitivas. Bueno, ahora el protocolo sería el siguiente. Yo prefiero que sean primero los participantes quienes formulen alguna pregunta si lo desean, y luego lo suyo es darle la palabra a los colegas, al resto de invitados a este seminario, a Carmen, a José Luis y a Javier. Enhorabuena, muchísimas gracias por las citas. Somos viejos camaradas, hemos recorrido medio mundo juntos con Miguel Hernández. Yo te lo agradezco muchísimo y además te tengo que decir en lenguaje Miguel Hernandiano que me has puesto el toro en suerte, porque yo mañana pienso partir de verso y prosa para hablar de Granada, de la de Paul Valéry y de otras muchas que hay por ahí interesantes y que pueden ayudar a comprender el nivel el deseo de innovación y renovación de Miguel Hernández en Perito en Luna. Solo quería intervenir en este sentido, de que como buenos compañeros alternando en la Plaza de Toros, pues me has puesto el toro en suerte. Espero mañana dejarlo más o menos. El listón ha sido muy alto, pero intentaré continuar algo que tú además has citado Verso y Prosa, que es la revista de Murcia, y de ahí parto yo mañana. O sea que ha sido perfecto. Ha sido como una especie de toreo a la limón. Me has puesto el toro en suerte. José Carlos, enhorabuena y me alegro mucho de haber coincidido contigo en Córdoba. Bueno,
En Córdoba no, pero muy bien, gracias, enhorabuena y Gracias, Javier. Sí, buenas tardes. Bueno, José Carlos, quiero felicitarte de corazón. Ha sido una exposición espléndida, aunque te habíamos leído y conocíamos buena parte de lo que has dicho, ha resultado absolutamente fresco y renovador y muchas cosas a mí me han sonado a nuevas incluso. Entonces, enhorabuena. Como ha dicho Javier, has puesto el listón altísimo, aunque a mí no me pilla por sorpresa. Yo ya venía llorado de casa y mañana además lo iba a decir en el comienzo de mis palabras, ¿no? Que estaba rodeado de hernandianos consumados y de los que he aprendido gran parte de lo que sé de Miguel Hernández. Yo quería comentarte una cosa que has dicho que me ha interesado mucho al hablar del título de Poliedros y creo haberte entendido que bueno, no se puede afirmar con rotundidad que Hernández conociera algunos de esos testimonios que tú has citado de pasada, procedentes de la vanguardia histórica. Bueno, que claro, explicarían la vinculación directa de esa ocurrencia, ¿no? Entonces quería, no sé, que si tienes más datos sobre esto, podría ser interesante. Yo no he encontrado muchas cosas de estas, ¿no? Así como sabemos otras lecturas seguras de Hernández o contactos personales, claro, a la altura de su viaje a Madrid todo esto está muy diluido, aunque es verdad que hay una revisión en la prensa, incluso madrileña, sobre lo que fue la vanguardia histórica, ¿no? Pero claro, el conocimiento de esos libros tan raros, algunos de los que has citado, pues me parece un poco extraño para Hernández, aunque sí le puede haber llegado de segunda mano, de tercera mano, ¿no? Nada, enhorabuena, sincerísima, porque ha sido espléndida tu exposición. Gracias por lo que dices y lo que quería era pues no afirmar rotundamente lo que no se puede afirmar. Por ejemplo, Guillermo de Torre conoce a Hernández y hace un artículo que estos días he preparado, el artículo, la edición con un comentario. Conoce a Hernández, pero es en el 33, entrado el 33, casi llegando al 34. Y con lo cual no encuentra influencia directa de Guillermo de Torre en Hernández hasta que lo conoce, y tampoco es uno de los amigos principales, por supuesto, ¿no? Es muy difícil moverse. Yo se lo he dado como posibilidad porque los dos poliedros, tanto el de Rafael Cansinos en el manifiesto, un manifiesto Hernández sí que podía conocer, es decir, un manifiesto sí que podía ser que hubiera buscado lo que era aquello de los manifiestos de ultraísmo, de Vertical, que todas las revistas fueron, en todo caso, buscadas por Hernández, ¿no? Yo creo, fíjate, por ejemplo, me he encontrado un poliedro extraño, pero por supuesto no lo he vinculado, que es una revista limeña donde publican todos, publica Vallejo, que tiene 8 números, que se hace en el 26. Armando Bazán, su director, que hoy se acuerda muy poca gente de él, es un vanguardista, que por otro lado está en Madrid en el 31, porque está en el 32 con César Vallejo, además los expulsan juntos de Francia y se vienen a España. Y claro, yo estaba buscando si había alguna relación. Bueno, biográficamente no la he encontrado, con lo cual no me he inventado el poliedro revista vanguardista, que además es una revista muy curiosa, la tengo aquí el número, vamos, que encontré. Entonces, no sé, hay que ir con prudencia, porque yo no puedo afirmarlo, ya digo. He pensado en Guillermo de Torre como figura principal, que sí que conoce a Hernández, pero es muy tarde, ¿no? Muy tarde cuando lo conoce, para que tuviera nada que ver aquí. En fin, son posibilidades que quedan abiertas y que quedan ahí para que en todo caso reflexionemos. Tú has reflexionado mucho más que nosotros sobre ese periodo, sobre el ultraísmo. Conozco tus trabajos que son excepcionales y yo creo que podrás buscar tú si de alguna forma, o en los papeles de Miguel Hernández, que Carmen conoce bien y yo algo también. Bueno, pues yo creo que en los papeles de Miguel Hernández hay que buscar referencias, ¿no? Yo, por ejemplo, publico siempre un papel donde Hernández da cuenta de lo que es su aprendizaje cultural, y de pronto aparece Ramón, y aparece Lope, y aparece Federico,
Siempre que puede, Federico aparece por todas partes. Pero, en fin, en ninguno de los papeles he encontrado ninguna referencia al ultraísmo que me hubiera servido para hablar jubilosamente aquí. Pero gracias. Bien, teníamos pendiente una petición de pregunta de Carmen Alemán. Bueno, felicitar al maestro José Carlos. Ha sido increíble la conferencia. Presumo de haber leído prácticamente todo, si no todo lo que has escrito sobre Miguel Hernández. La lección que nos has dado ha sido magistral. Magistral como siempre. Incluso has aportado cosas tan novedosas y tan precisas que, bueno, mi más enhorabuena y orgullosa de que haya sido mi maestro. De verdad que chapó. Me ha encantado tu conferencia. Impresionante, maestro. Gracias, que te voy a decir que no sepas, tú que eres quien más sabe ahora mismo de Miguel Hernández. Por cierto, sale en Jaén espero que dentro de poco, un libro que te gustará por muchas razones, porque yo creo que eres la más citada, o sea que, bueno, dejemos ahora esto. Lo estoy esperando, de verdad, muchísimas gracias. Magnífica conferencia. Excelente, ¿no? Esta es una discípula que no da cuchillada al maestro. Bien, vamos ahora, queda muy poco tiempo para la siguiente conferencia, solamente 2 minutos. Entonces, no sé, ya creo que no hay tiempo para más preguntas, pero sí quiero compartir contigo, bueno, y con el resto, que no hayan mirado el icono de chat, 3 comentarios más, ¿vale? A tu conferencia. José Montero dice, maestro, fantástico como siempre. Naima Fernández, muchas gracias, profesor, excelente exposición. Y Beatriz Aguilera Jurado, porta gallola espectacular. Muchas gracias. Creo que con esto pues damos por concluida la conferencia inaugural de este seminario sobre Perito en Lunas y el neogongorismo.